Saludos cordiales, mis estimados participantes. Espero se encuentren súper bien. Quien les habla, su facilitador, Dustin Martínez. Sean bienvenidos a nuestra cátedra Atención a la Diversidad, a nuestro segundo encuentro síncrono titulado Perfil del docente para la atención a la diversidad. He de destacar, mis estimados participantes, que para Peña 2017 habla que un docente innovador por medio de la práctica docente en este momento ha dado un giro de 180 grados en este mundo cambiante. La educación no escapa a esto, todo amerita cambios. Las constantes capacitaciones, cursos, talleres, la innovación en la planificación educativa vienen a ser un incentivo de superación para la docencia a favor de lograr la calidad en los procesos de aprendizaje. Perdón. En este espacio, mis estimados participantes, es primordial que relacionemos el concepto de Peña. Peña habla de la importancia que en el proceso de inclusión educativa, cuando tenemos un estudiante con discapacidad en el aula, el docente debe estar en constante formación. ¿Por qué? Porque gracias a las acciones que el mismo propicia, por ejemplo, cursos, talleres, le van a permitir innovar y adquirir conocimientos acerca de la atención a la diversidad, puesto que en el aula de clase observamos niños neurotípicos que, entre comillas, especificamos niños normales o estudiantes con alguna neurodiversidad en el cual esos niños vamos a plantearnos un tipo de educación en el cual les va a permitir a ellos innovar su imaginación, creatividad, habilidades y destrezas que les van a permitir garantizar aprendizajes significativos, colaborativos y participativos dentro del proceso de enseñanza. Bueno, tenemos en nuestras aulas de educación regular, en cualquier nivel o sistema o modalidad del sistema educativo venezolano, podemos observar que la importancia de la formación del docente amerita un proceso de transformación en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque gracias a eso vamos a ir superando cualquier barrera que se pueda incidir dentro del espacio de aprendizaje, más en el caso de cuando tienen matriculado a un estudiante con alguna discapacidad y en el cual el docente surge una serie de inquietudes. ¿Qué voy a hacer con ese estudiante? ¿Cómo lo puedo ayudar? No me formaron en la universidad para atender al estudiante con discapacidad, pero va en el criterio propio de investigación, de innovación, para que ese proceso sea veraz, significativo e innovador dentro del proceso de enseñanza, como lo decía. Posteriormente, en este proceso, hablamos Alegre 2010. Resalta una aportación al describir una serie de capacidades fundamentales de cada docente en la atención de cualquier estudiante con neurodiversidad, como es déficit intelectual, trastorno aspecto autista o impedimento físico-motor. Cualquier otra condición de un niño neurodiverso, el docente tiene que tener esa capacidad de reflexionar, de sensibilizar ese proceso educativo para que en el aula de clase el estudiante sienta un clima inclusivo, es decir, que él va a promover aprendizajes cooperativos que le van a permitir al estudiante igualarse a sus pares, respetando la multisingularidad de sus diferencias, desde el enfoque del paradigma de la inclusión. Hablamos que hay muchas personas que tienen diferentes concepciones acerca del proceso en el cual hay que garantizar la formación del docente tanto a nivel universitario como a nivel institucional, a través de los colectivos de formación, investigación o reuniones que hagan en su institución educativa que garantice una formación permanente a nivel teórico y práctico que van a garantizar una comunicación e interacción de docente a estudiante
para así promocionar un enfoque globalizador, innovar la enseñanza, desarrollar esos procesos cognitivos donde el estudiante infiere, clasifica, estructura, semejanza o diferencia, observa, reflexiona y crea experiencias significativas que van a garantizar el enriquecimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un docente motivador que va a ampliar una metodología que va a propiciar en el estudiante gratas experiencias y apropiarse de conocimiento según la planificación que está desarrollada dentro del aula de clase. En este orden de ideas, observamos que hablar de las adaptaciones curriculares, podemos observar que ofrecen medios que hacen posible la creación de condiciones favorables para el acceso a las oportunidades y posibilidades educativas, la cual permite la visualización de la atención a la diversidad, un currículo abierto y flexible, es decir, todo docente que tenga en su aula una matrícula de un estudiante neurodiverso, es primordial la adecuación curricular. No se va a salir del margen de lo que plantea la malla curricular, en el cual son adecuaciones en las diferentes estrategias que le van a permitir al estudiante igualarse a su grupo etario. Es decir, yo puedo modificar en esa planificación diferentes actividades que van a potenciar las habilidades y destrezas de cada estudiante. ¿Por qué? Porque mi objetivo es crear espacios accesibles dentro del proceso de enseñanza que va a ofrecer condiciones pedagógicas necesarias para que el proceso de atención integral al estudiante con discapacidad tenga una visión integral, respetando las diferencias individuales y su estilo de aprendizaje. Esto me va a garantizar a mí como docente de aula regular que los primeros 15 días que inicia el año escolar, yo realizo una exploración diagnóstica, donde esa exploración diagnóstica me va a garantizar a mí obtener un conocimiento de las psicofunciones, lo que es el área motora gruesa, fina, cognitiva, social, moral, lenguaje, académica, todas las áreas de desarrollo para poder aplicar esas estrategias y obtener un abordaje psicoeducativo garante al proceso escolar del estudiante con discapacidad. Una de las sugerencias prácticas que puedo observar en la investigación que siempre realizo cuando desarrollo mis clases, la importancia de estrategias que de alguna u otra manera me permitan a mí como docente poder garantizar una adecuada prosecución escolar del estudiante y así ofrecerle aprendizajes significativos, los cuales sean garantes para que su aprendizaje sea significativo, colaborativo y participativo. Un docente de aula puede generar en diferentes estrategias de acuerdo a su proyecto de aprendizaje. Entre ellos estamos las clases visuales, en el caso de los estudiantes con trastorno espectro autista, para llevar una organización y una rutina de trabajo en el ámbito de aula regular. También puede hasta a nuestros estudiantes neurotípicos, que puede influir también allí. Vamos modelando acciones que de alguna u otra manera ellos van a permitir contextualizar su rutina diaria en el espacio de aprendizaje. Vamos a aplicar bailes, deportes, vamos a adaptar rompecabezas, la parte de la coordinación visomotriz, recortado de figuras simples, complejas, y la posibilidad de que el niño, enseñarles a que el niño se siente correctamente al escribir, la postura correcta, de cómo tomar el lápiz, debemos observar cómo escribe, su atención, qué tipo de pinza es, si es dipoide, si es tripoide, si es por empuñamiento. También vamos a trabajar juegos con rompecabezas también, o juegos de memoria. También debemos observar la importancia de
trabajar con los estudiantes ejercicios caligráficos para fomentar su desarrollo psicomotriz, coordinación visomotriz, ensartado de figuras en el marco de la hoja, hacerles un marco para que en el momento de la transcripción respete el margen de la escritura, donde el estudiante también de esa manera pueda diferenciar lo que es la noción temporespacial, día, noche, fecha, año, día de la semana, meses del año, operaciones matemáticas de sumas, restas, multiplicación o división, dependiendo del grado que estudie el niño o niña, dinámicas, adivinanzas, trabalenguas, sopa de letras, crucigramas y radio. Son actividades que se pueden ir adaptando de acuerdo al proyecto o a las áreas de aprendizaje que emana el currículo donde que esté el del grado que esté cursando el estudiante, para de esa manera poder generar esas habilidades, destrezas, pensamiento, atención, concentración, adquirir aprendizaje de conocimientos relevantes de acuerdo al proyecto de aprendizaje que está desarrollando su docente aula regular. A su vez, vamos a trabajar lo que es la lectura de libros, la, la- la lectura de esos libros que van a permitir desarrollando las habilidades de la lectura, la pronunciación de cada palabra, la postura correcta en el momento que cuando escribimos utilizamos nuestros cuadernos de atención y concentración, manualidades, ejercicios de completación de oraciones, relleno de figuras simples y complejas, ejercicios de seriación. Vamos a trabajar también la lectoescritura, las figuras geométricas, las mandalas, los ejercicios matemáticos, dinámicas grupales, que influye en la inclusión de todos los participantes, identificación de las formas. Son una serie de actividades que le va a permitir con- eh, fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para de esa manera poder afianzar esos conocimientos previos para que ese aprendizaje sea significativo para el mismo y el docente como mediador de aprendizaje. Observamos lo que podemos evaluar su zona de desarrollo próximo y su desarrollo, zona de desarrollo real, es decir, lo que hace por sí solo o lo que puede hacer con ayuda, bajo la interacción o mediación del docente. Vamos desarrollando esos procesos cognitivos que van a permitir fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El papel del docente ante la inclusión de un escolar bien sea trastorno de espectro autista o cualquier otra condición, vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el docente como motivador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el docente tiene que motivar, direccionar y guiar a sus estudiantes para que ese aprendizaje sea más participativo en el aula. Hacerlo partícipe, incluirlo, que el estudiante pueda sentirse cómodo, a gusto, que tengan tolerancia, tengan paciencia, que tengan receptividad entre ese proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que lo que el docente tiene que pensar antes de actuar. El docente influye mucho en la parte de la colaboración, la sensibilización por parte del docente para que esos aprendizajes sean más prácticos y de esa manera va a aplicar esa terapia pedagógica que va a inducir al estudiante a adquirir una rutina para establecer normas de convivencia dentro del espacio de aprendizaje. A su vez, hablamos del clima escolar inclusivo. Cuando hablamos de y di mi preámbulo de la unidad 2, el perfil del docente ante la atención a la diversidad es primordial. El clima escolar inclusivo. La empatía en la práctica docente puede considerarse una herramienta de inclusión
al permitir tomar perspectivas de la situación de lo que es la condición real del estudiante neurodiverso que tenemos en el aula de clase, la importancia de las estrategias que voy a aplicar para que ese aprendizaje sea integral y desarrollar lo que son las psicofunciones, para que ese espacio de aprendizaje sea sensible y adaptado a los intereses y necesidades del estudiante, que es lo que busco allí como docente de aula regular, que el docente influya mucho en el área socioemocional de ese estudiante y no enfocarse solo en lo intelectual y cognitivo. Todas tienen una relación, una va de la mano con la otra, pero lo importante en este proceso es que el estudiante tenga consolidado su desarrollo social y emocional para poder acceder al espacio de aprendizaje de una forma más asertiva. Buenos días, Gabriel, bienvenido. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo Por está? aquí, por Bien. acá prestando atención a la clase y bueno, es indiscutible y muy interesante rebuscar allí en ese clima escolar y ahondar en los escolares a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿sí? Sabiendo que el desarrollo académico de los escolares en los ambientes de aprendizaje depende de su estabilidad emocional, ¿sí? Esa conexión docente, docente y escolar y esa relación interpersonal que nos ayuda a profundizar, a determinar y ver cómo poder aplicar esas estrategias que nos permita pues ese aprendizaje significativo, obviamente determinando cualquier situación adversa no a la normalidad. Exacto. Tienes mucha razón allí porque como lo que alegas en esta parte, damos continuidad a lo que es la formación docente para la inclusión educativa. Hablamos cuando Calvo 2009 habla que la formación de maestros para la inclusión educativa exige que se enfatice su compromiso social, que en su plan de estudio se incluya en las competencias ciudadanas. ¿Qué es lo que hacemos aquí, Gabriel? En esta particularidad observamos que el docente en su formación universitaria tiene que tener esos conocimientos previos al momento de cuando hace su práctica pedagógica, pueda enfrentarse a enfrentarse o a afrontar cualquier situación que se acontezca dentro del espacio de aprendizaje. Y es primordial lo que estábamos hablando, la empatía influye mucho allí, porque es como el canal real que el docente va a propiciar para desarrollar esas habilidades y destrezas de ese estudiante. Muchos docentes, como lo dije en la anterioridad, en lo anterior, cuando estaba iniciando eh, la clase, hablaban mucho de lo que es el paradigma de la inclusión educativa. Es muy difícil entender la particularidad de cada docente, donde su visión está un poco como hay un proceso de transición, de poder entender que el docente tiene que estar preparado para atender cualquier tipo de discapacidad o diversidad de estudiantes dentro del aula de clase. Observamos que ellos dicen, no estoy preparado para esto, no me formaron para esto, eh, no sé qué hacer, y buscan apoyo con los especialistas que integran la institución educativa y hay un proceso como que y busco que ellos me solucionen la situación real para poder solventar lo que quiero hacer en el aula de clase. Y en esa parte, Gabriel, tomamos como lo que decía SPIN. No trabajamos solos porque ese proceso va con la participación de los padres. Los padres y los maestros son los que apoyan y refuerzan estos conocimientos. De repente, como docente de aula regular, tengo esta confusión de entender qué hacer con mi hijo con discapacidad, pero el maestro también me puede dar los canales de cómo lo puedo ayudar. Y en los padres también, porque son lo que pasa en el día a día con el estudiante. Hablamos la particularidad o la diferencia que tenemos en el aula de clase, niños neurotípicos o neurodiversos. Hablamos de ese enfoque de cómo yo puedo tratar esa diferencia, donde los padres tienen que aprender de la escuela, la escuela tiene que aprender de los padres. El hogar es el pilar fundamental de este proceso de que la escuela pueda participar en esa formación. La escuela me forma, me apoya como psicoeducar a mi hijo y poder desarrollar esas actividades
académicas para poderlo apoyar a nivel social y a nivel académico. Hablamos también, Gabriel, que en los procesos de formación continua derivan de la realidad de cada escuela, para que cada institución debería diseñar un proyecto de formación construido por el colectivo docente y desarrollado de una manera colaborativa, el cual requiere la conformación de una comunidad de aprendizaje en la formación de un compromiso, una obligación y la actividad natural de la escuela. Buenos días, licenciada Montoya. Hola, profe, sí, lo escucho. Buen día, ¿cómo está? Bien, licenciada Montoya, hablamos en este espacio la importancia cuando atendemos la diversidad, las instituciones educativas deberían diseñar un proyecto de formación a sus docentes. ¿Por qué? Para estar prevenidos ante la situación de un estudiante con discapacidad o neurodiverso. Porque también hasta para los estudiantes neurotípicos observamos la diferencia que hay en cada niño. Un docente entender la multisingularidad de diferencias que podemos encontrar en el aula de clase, para él es algo muy amplio, ¿no? Correcto. De decir cómo adapto una estrategia para cada niño o cómo trato la diferencia de cada niño. Entonces, como le decía al compañero Gabriel, la importancia de la formación del docente desde el ámbito universitario y a nivel la formación permanente que la institución tiene que ofrecer. Sí, profe, efectivamente, permiso, ¿no? ¿Cómo Esta, no? se me había caído la conexión. Sí, efectivamente, la formación docente es importante para el desarrollo de la escolaridad, ya que normalmente en las aulas de educación primaria, siempre como que el docente siempre está como allí, esperando a que el docente de aula integrada haga todo el trabajo, sabiendo que todos los docentes debemos tener el conocimiento previo o indagar, buscar y estudiar a fondo cada una de las necesidades que vamos a encontrar a diario en la escuela. Y no solamente determinar qué hay, sabemos que no nos preparamos como psicólogos, pero sí nos estamos preparando como psicopedagogos para poder establecer estrategias y hacer adaptaciones curriculares y poder, de alguna manera u otra, poder tratar a esos escolares con esas necesidades. Sin embargo, vemos ahorita en el siglo XXI en esta situación que, pues, más allá de política económica X, lo que suceda en el país, vemos docentes con mucha apatía, esa apatía de que voy y cumplo por cumplir y hago por hacer, y realmente no están determinando esas necesidades de esos escolares, y más allá, echan la culpa como a los padres, porque el padre tiene la culpa, porque el padre lo está malcriando, pero realmente será que es por situación conductual o sencillamente porque de repente el niño tiene algún problema del neurodesarrollo, algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, allá donde voy, que más allá de señalar o determinar o decir cualquier cosa de alguna escolar, es prepararnos, no por el ahora, sino el para siempre, y poder dejar una semilla y poder dejar un aprendizaje en esos escolares con esas necesidades tan grandes que hay hoy en día y que hoy en día pues ha ido aumentando de escolares con esas necesidades o con algunos trastornos del neurodesarrollo, profe. Muy bien, Gabriel. La licenciada Montoya. Bueno, sí, comparto la opinión del colega. Hay mucha apatía por parte de los docentes, pero no solamente el personal docente, también los padres. También los padres se refugian en que el niño tiene una necesidad educativa especial, alguna discapacidad, o bueno, mi hijo tiene un trastorno tipo autista, él es así, vamos, y lo van considerando y lo van arropando, lo van acobijando y no se dan cuenta de que no están favoreciendo su aprendizaje dentro de su entorno. No solamente el ambiente escolar, sino también el ambiente familiar, la parte personal del niño, no lo integran en actividades extracurriculares. Conocí un caso donde los padres ni siquiera van al mercado con el niño porque es autista. Entonces se refugian y lo acobijan como que, mira, mi hijo no está preparado para la sociedad. Y entonces también al momento de que ya vaya a ser escolarizado, porque le va a corresponder,
se encuentra con muchas actividades que por supuesto lo van a, mm, a tener en un mundo completamente distinto. Va a ser un choque para el estudiante y por supuesto para el personal docente de la institución donde corresponda el escolar presentar sus estudios. Entonces son una fuente de varias situaciones que influyen en el escolar que puede tener alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial. Yo creo que todo va influyendo. Exacto. Ahí va todo de la mano. Es una situación es un constante trabajo y un constante supervisión y seguimiento para que se pueda desarrollar todos esos aspectos que busca la institución educativa en el proceso de inclusión. Voy a compartir con Correcto. ustedes un esquema de, de un trabajo realizado con un estudiante TEA grado 1. Es un escolar que el rendimiento académico se observaba, estudiaba tercer grado. Es un niño de un alto desempeño a nivel académico, tanto en lectura, escritura y cálculo. La docente de aula desarrollaba su proceso de adecuación curricular adaptando un proyecto Conociendo Municipio San Cristóbal. Cuando hablamos de los procesos de adaptación curricular, debemos estar claros que hay que reforzar las psicofunciones. Es primordial para que el estudiante se ubique en tiempo y espacio, igual a nuestros estudiantes neurotípicos y neurodiversos. Cuando hablamos de conociendo el municipio San Cristóbal, iniciábamos con la direccionalidad. En el tema, la docente desarrollaba, no, por ejemplo, el municipio de San Cristóbal, vamos con la parte de la direccionalidad. En el centro cívico está antes de la iglesia San José. De la Plaza Bolívar, más abajo se encuentra la ermita. A la izquierda de abajo, más abajo de la ermita, a la izquierda del centro comercial Mausil se encuentra la Plaza Bolívar. A la derecha del centro cívico está el centro comercial Mausil. Eso está ubicado en el centro de San Cristóbal. Ahí ubicábamos el espacio, la noción temporal-espacial, donde hablábamos que el niño dice, yo vivo por la urbanización Propatria, dirección calle 3, urbanización Propatria. Un ejemplo. El niño dice en ese espacio, cerca de mi casa queda el mercado popular Dimo, que los sábados hacen mercado. Más abajo de la urbanización Propatria encuentra el INSE. Dentro de, de donde el niño vive está la vía para que él se pueda ubicar en el medio del terminal y viaducto viejo. Podemos decirle al niño en el desarrollo del proyecto, en la noción temporal-espacial, ayer qué día fue en San Cristóbal, el niño dice martes, cómo fue el clima, soleado, frío. Hoy miércoles se observa en San Cristóbal que hay llovizna y mañana en San Cristóbal el clima será fresco. Son aspectos fundamentales que la docente está trabajando en el desarrollo del proyecto. Habla también de igual manera lo que es la lectura, escritura y lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el niño? Ella plantea construcción de textos cortos a partir de ideas, a través que la docente hace lectura, hace la respectiva lectura acerca del tema y hace que el estudiante lea el tema que ella leyó y a través de eso va ella a lograr una comprensión oral, a hacer la construcción escrita de una lectura a través de preguntas y a su vez va a ser un dictado. Esa lectura, en el cálculo va a trabajar lectura de cantidades, apoyo de tarjetas, sumas, restas de multiplicación. ¿Qué es lo que pasó aquí en este caso? En el momento de la interacción de la clase, la docente toma nota de lo que el estudiante con trastorno espectro autista hablaba en la clase. Ella decía que el niño expresaba, San Cristóbal está ubicada al oeste de Capacho, al este por Táriba, en el centro cívico de San Cristóbal.
Está cerca de la iglesia San José, a mano izquierda, la Plaza Bolívar. Yo vivo en la calle 3, en la urbanización Propatria, acerca del mercado de Dimo, vía el terminal en el clima con lluvia. Entonces la profesora, ¿qué hizo? Ella hizo una lectura, hizo copia de texto, le hizo al niño el dictado y fortaleció en el niño seguimiento visual y memoria visual auditiva de lo que comprendió acerca del tema. Aquí podemos observar también en el gráfico que ella lo hizo a través de claves visuales. Por ejemplo, lateralidad, límites que limita con el municipio de San Cristóbal al oeste Capacho y al este Táriba. ¿Qué hizo la profesora en matemática? Ella hizo una tabla numérica, una seriación de tarjetas, donde ella trabajaba lectura de cantidades o hace la seriación de las cantidades de forma progresiva, regresiva, otra vez a través de la lectura de cantidades, por ejemplo, 345, 123, o hacía las sumas a través de las sumas. Con las fichas y el signo de suma le permitía a través de la dirección y orientación del proceso que el niño haga las respectivas sumas con apoyo de él. Hay niños que suman contando los palitos, utilizan dedos, utilizan imágenes. Todo eso es válido porque el niño va analizando y procesando la información. De repente el docente le une los cartones, de los números y le va indicando al niño 5 más 3. Lo podemos también utilizar de la manera contando con los deditos, con los palitos, con imagen o desarrollando su pensamiento lógico. Todo ese proceso va relativo a lo que la docente está desarrollando. ¿Qué hacía ella para reforzar en ese niño de tercer grado la tabla de multiplicar? Hacía un tablero, por ejemplo, 2 por 0 0, 2 por 1 2, 2 por 4, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8. Ese tablero le permitía al niño contextualizar lo que es la tabla de multiplicar y bajo ese tablero ella estaba empezando a enseñar lo que era la multiplicación, el proceso, 2 por 4 8, 2 por 3 6, 2 por 7 14. Cuando pasa una cantidad más alta, llevamos, y luego 2 por 2 4, una 5. Todo ese proceso va relacionado a la creatividad del docente, a lo que el docente innova en esa aula de clase, a cómo yo adecuo mi proyecto de aprendizaje y qué le voy a garantizar a mi estudiante para que se apropie del tema que estoy desarrollando en el aula de clase, licenciada Montoya. ¿Qué opina usted al respecto? Opino que es una docente a uno. Se tomó tiempo aparte, porque sabemos que el tiempo actualmente en nuestro país, los docentes trabajan doble turno, tienen su familia, tienen otras actividades que cumplir y tomarse el tiempo necesario para hacer una adaptación curricular es muy valioso. Es una docente con vocación, me parece una estructura de planificación bastante adecuada a su estudiante y sobre todo que tomó eh, a uno de los estudiantes con necesidades educativas especiales para poder trabajarlo como se debe. Me parece de verdad una excelente planificación. Gabriel. Bueno, profe, está por acá prestando atención y escuchando. Sí, efectivamente, esta utilizó una estrategia que le eh, llevó como resultado el análisis de ubicación y espacio, comprensión lectora, operación matemática. Utilizó varias estrategias de manera de que el niño con este trastorno pudiera aprender, porque para ellos es muy difícil los textos largos. También vi que utilizó la Ujú. estrategia espejo, que fue copiar a través de, ¿sí? Eso le ayudó al niño de alguna manera a poder integrarse en el contenido, haciendo la adaptación curricular, utilizando las estrategias necesarias y la dinámica para poder el niño tener un aprendizaje significativo, excelente trabajo y pues lo que dice la compañera, la licenciada Montoya, esta ocupó su tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Para mí el tiempo es esencial porque lo utilizamos para poder, no solamente por cumplir una planificación, no solamente por hacer una adaptación curricular, es realmente poder dar de nosotros no al uno, sino dar al 100 para poder ayudar a esos niños y dejar una semilla realmente
grandiosa para que sea una planta gigante y que aunque sé que para ellos es muy difícil, sea el trastorno que sea, en este caso de TEA, es poderles dar ese aprendizaje que ellos necesitan, es poder dar el tiempo, es poder dar la dedicación y como le decía la licenciada Montoya, como lo hizo la persona que hizo esa planificación, esa dedicación y esa vocación que utilizó para aplicarla, profe. Exacto, porque aquí podemos observar, cuando hablamos de adaptación curricular, es un medio abierto y flexible. Hacemos una planificación donde hacemos una modificación en el objeto de crear alternativas de aprendizaje para ese estudiante con discapacidad, respetando su diferencia y estilo de aprendizaje, haciendo la retroalimentación de lo que yo estaba haciendo, dando antes que ustedes se conectaran. Observamos que algunas estrategias que el docente puede adecuar en el aula de clase son las siguientes. Podemos adaptar claves visuales, bailes, deporte, rompecabezas, coordinación visomotriz, recortada de figuras, posición correcta para escribir, juegos de memoria, ejercicios caligráficos, ensarte, marcos se pone en el margen, en la hoja, el marco que el docente le hace para que pueda respetar el margen de la escritura. Al momento de también reforzar la noción espacial, que es primordial, fecha, año, día de la semana, meses del año, operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división, dependiendo del grado que encuentre el estudiante, dinámicas grupales, adivinanzas, trabalenguas, sopa de letras, crucigramas y radio. También observamos lectura de libros, cuadernos de atención, manualidades, ejercicios de completación, relleno de figuras, ejercicios de seriación. Vamos a trabajar también lectoescritura, figuras geométricas, mandalas, ejercicios matemáticos, dinámicas, identificación de formas. Ese proceso son las actividades que el docente pueda adecuar en el aula de clase y considero que son aspectos que ustedes ya han trabajado y han abordado en sus diferentes oportunidades, tanto estudiantes neurotípicos o en el caso que tengan un estudiante con neurodiversidad, licenciada Montoya. Correcto, profe. Sí, entonces, ¿qué, qué te ha permitido hasta el momento poder observar acerca de estas actividades, Ailín Montoya? ¿Qué me ha permitido observar? ¿Me puedes replantear la pregunta? ¿Qué te ha permitido observar estas estrategias en la importancia que tiene el perfil docente para atender la diversidad? Ah, ok. Bueno, me ha permitido ver que hay una amplitud de estrategias, de actividades, un sinfín de dinámicas que se pueden llevar a cabo para la planificación de niños que tengan algún trastorno del neurodesarrollo e incluso también se pueden adaptar a estudiantes neurotípicos. También lo, Claro, claro que lo, sí. lo comentaba en mi intervención anterior. Ujú. Sí, porque se ha perdido mucho eso, se ha perdido las clases visuales, las pausas activas donde pueden incorporar bailes, bueno, dentro del deporte, el especialista se va con los niños y la docente se queda o en entrevista o planificando, pudiendo aprovechar esa área de deporte para también visualizar a los niños, integrarse de otra forma. Entonces, de verdad que hay un sinfín de actividades que podemos trabajar y vuelvo a caer en el tiempo y la dedicación del docente que se aplique para poder trabajar con niños dentro del aula, independientemente de que sean neurodiversos o neurotípicos, va a depender del docente, del trabajo del docente para que de verdad sea un aprendizaje significativo, porque estrategias hay muchísimas y en el Internet que se maneja un mundo muy amplio, se puede encontrar un sinfín de actividades para cada uno de los niños que nosotros podamos tener en el aula. Incluso podemos integrar a los niños neurotípicos a una actividad sin necesidad de etiquetarlos, sin que ellos se den cuenta de que están siendo trabajados de una manera distinta, que hay una adaptación curricular para ellos, porque se puede hacer de forma global sencillamente. Exacto, es así. Porque si usted ya en los trabajos que han desarrollado o en algunas capacitaciones o formaciones que ustedes han tenido,
pueden observar que la importancia que tiene el docente es primordial en el proceso. ¿Por qué? Porque él es tutor, él es mentor, él promueve aprendizajes cooperativos, él comunica, interactúa, tiene la capacidad de proporcionar alternativas integrales que puedan desarrollar los procesos metacognitivos del estudiante para que esa planificación sea para él significativa y garante a ese proceso que se busca en la apropiación de conocimientos a ese grado que el estudiante está incluido. Y a su Correcto. vez podemos observar, Montoya y Gabriel, que cuando yo iniciaba la clase, la importancia de, como estoy retroalimentando, ustedes fueron incluyendo en el desarrollo de la clase, como para que tengan una idea cuando observen el video, la importancia de lo que esta autora habla, Peña 2017, dice, un docente tiene que ser innovador, un docente tiene que afianzar esa parte de la práctica pedagógica, propiciar cambios e innovar, planificar y garantizar que ese proceso sea significativo para el estudiante dentro del proceso de enseñanza. Hacemos constantes capacitaciones, cursos o talleres, pero a la mano, la importante es que la institución garantice ese proceso de inclusión educativa. Se cabe incorporar a Audrey Martínez. Buenos días, ¿qué opinas al respecto? Bienvenida. Muy buenos días. Pues quería dar un pequeño aporte en este proceso. En este proceso yo quiero dar un ejemplo o algo que estoy trabajando. Tengo un niño que tiene síndrome de Down, es diferente a lo de dislexia. Pero uno, o sea, uno aprende a estar con ellos tan chévere que uno aprende como a quererlos, sabiendo que nosotros somos como la clave en el proceso de ellos. Esa discapacidad que ellos tienen nos enseñan a nosotros también cómo trabajar con ellos, tanto social, darle confianza y trabajar no solamente de manera de ellos solos. A mí me gusta mucho ellos mezclarlos con los demás compañeritos, que ellos se sientan agradables, así pues ellos tienen su propio aprendizaje. Pero ya sabemos que cada niño pues aprende de forma diferente, así sea un niño con discapacidad o un niño que no tenga discapacidad. Y lo importante para mí en este momento de la inclusión entre ellos es que, digo yo, el docente promueva un ambiente donde todos los niños se sientan parte del grupo y que ese convente de ese combate de discriminación, es lo que está, porque uno como maestro no se siente a veces capaz de enseñarlos a ellos. Uno dice, no, tiene que haber personas que se capaciten para eso, pero no, yo digo que uno como maestro tiene que aprender a convivir y también a trabajar con ellos para poderle favorecer un respeto a ellos y una empatía. Audrey, ¿qué estrategias has trabajado con el escolar que me acabas de mencionar? Nosotros trabajamos mucho la estrategia, o sea, nosotros detectamos, yo, por ejemplo, detecto primero la necesidad que tiene el niño. La observo cerca del niño, identifico su necesidad y de eso, pues nosotros siempre lo remitimos a la psicoorientadora que tiene el colegio, pero nosotros fácilmente más trabajamos con el padre, de la mano con el padre de familia y con el niño. O sea, hacemos reuniones con ellos, trabajamos con el padre, citamos a padres de familia, trabajamos como su proceso. Tengo el niño que yo tengo, profe, es un niño que muerde demasiado. Él fácilmente lo haga a uno. Uno lo trata como que él es así, pero uno trata también como de moderarlo, irlo trabajando, eh, poner una actitud de paciencia, como de cariño que ellos nos ganen. Pero entonces a veces uno se siente como, digo yo, se siente incapaz de ver esa reacción de él y él me muerde mucho a los niños, me muerde demasiado. Yo trato de trabajarlo solo, pero a veces cuando lo siento solo lo veo triste, entonces yo lo anexo al grupito de niños que tengo, porque tengo un grupito que apenas son 12 niños, son niños de 3 añitos, y el niño está apenas en adaptación, entonces, pues el programa que tenemos ahorita aquí en Colombia es la parte de la primera infancia, y esa es la que yo tengo, y es una parte muy bonita, o sea, uno ve, o sea, a mí me encanta trabajar mucho con él,
yo lo adapto, le hago sus terapias, le hago sus guías, lo que trabajamos, lo rondeamos, estamos al lado de él, estoy pendiente de él y a veces lo suelto, pero cuando lo suelto en donde comienza como la problemática, porque él se desespera y quiere agarrar y la forma de él relacionarse es como así al abrazo fuerte, al mordisco y eso pues uno se queda como impactado, pues uno no sabe ni qué hacer y por ejemplo esta, la que estamos, pues, como yo le dije a usted, profe, me he incluido últimamente tarde y yo me pongo a leer las guías que nos mandan, todas esas actividades y lleva mucho y eso es que me ha ayudado mucho en estos días, a veces que yo me pongo a leer y a investigar y a investigar y así eso no sea un gran problema, pero sí yo investigo mucho porque en estos momentos es el que yo tengo y tengo que dar las soluciones en estos momentos que yo los tengo y aprovecharlos a ver y uno por medio de ellos uno va aprendiendo porque si nos damos cuenta hoy en día la inclusión ya está en todos los colegios y nosotros también tenemos que avanzar y tenemos que investigar, no quedarnos simplemente porque todos los niños no son iguales. Y día a día van a llegar niños con diferentes discapacidades. Uno tiene que aprender a solucionar y darle solución a esos problemas y mirar cómo se maneja ese niño ahí dentro del aula de clase. Exacto. Es primordial, Audrey, para darte un tip. Tienen que articular con el equipo interdisciplinario. El alumno tiene que ser evaluado por psicología. Psicología te remite un informe donde se pueden desarrollar programas cognitivos a nivel conductual, que el niño aprenda a convivir dentro del espacio de aprendizaje con sus compañeros y docentes para poder hacer sobrecorrección e extinción de conductas inadecuadas que puedan afectar su convivencia en el espacio de aprendizaje. Es decir, es primordial que ese proceso se haga un seguimiento constante y el psicólogo te va a dar las respectivas orientaciones en ese proceso. De verdad que es un verdadero placer ver compartido con ustedes en esta mañana. Les deseo una feliz fin de semana. Nos queda un encuentro síncrono. Por favor, estén revisando el aula virtual y revisen el correo electrónico y por favor vayan desarrollando la actividad número 3. Ya estamos cerrando el curso rápidamente. Nos quedan aproximadamente 6 minutos. Gabriel, ¿cómo te pareció la clase? Bueno, profe, el ser humano siempre se encuentra en constante aprendizaje y más allá de esta reciprocidad y esta socialización, más allá de una clase, una socialización bonita y un compartir de experiencia. Créanme que esta clase es muy importante, ya que a diario nos encontramos con estos casos cual debemos buscar solución. Y la solución es aprendiendo, es tener el conocimiento y aplicarlo en los ambientes de aprendizaje para tener esos aprendizajes significativos y tener esa inclusión dentro de los ambientes regulares, profe. De verdad, agradecido enormemente por el conocimiento que tiene, profe, por su gran experiencia y ese desplazamiento en esos ambientes de aprendizaje, en esa inclusión y en esas actuaciones que se le nota la experiencia y se le nota ese hallazgo de conocimiento que tiene. Profe, muchas gracias y a todos los Gracias, compañeros. gracias a ti por asistir. Audrey, rapidito, tus apreciaciones de la clase. Excelente, profe. Dio una excelente, muy buena explicación y o sea, se entiende que está bastante empapado el tema. Y muchas gracias por su manera de ser, por ese rol de persona que es lo más importante, que no lo desanime, lo ayuda y aquí estoy yo más que después, pues, mi Dios, por usted, porque me ha animado demasiado a seguir aquí. Muchas gracias, mi profe, y que mi Dios me lo siga bendiciendo. Amén, amén. Muchas gracias. Montoya, tus apreciaciones de la clase. Excelente. Excelente, profe. También una excelente. Encantada con usted, con los compañeros por la socialización que tuvimos el día de hoy. Y bueno, me quedo con el mensaje de que todos los niños florecen de forma diferente. Y está bien porque eh, así somos, distintos unos a otros. No solo los niños, también los adultos. Dejemos entonces de preocuparnos y comencemos a ocuparnos, como lo dice el colega Gabriel, a seguir estudiando y a formarnos cada día más para poder tener un aprendizaje significativo en cada uno de nuestros escolares. Encantada con usted y con los compañeros del día. Sí, como dice el lema de educación especial acá en Venezuela, ser diferente es algo común. Es el lema que tiene la educación especial ahorita aquí en Venezuela.
De verdad, un grato Cierto. placer. Espero que puedan asistir a la última clase. Va a ser una clase reflexiva sobre el quehacer docente, sobre sus experiencias en sus espacios de aprendizaje y qué aporte pueden dejar usted a cada compañero de acuerdo a esas experiencias. Vamos a hacer una retroalimentación de las actividades que desarrollaron y ya con eso daremos cierre al curso. Un verdadero placer verles acompañado en esta mañana. Me despido, les deseo una feliz fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad.